Putú no tiene una fecha de fundación específica, no hay registro de mucha historia de Putú. Pero sí hay registros y antecedentes de cómo era esta zona, digamos, entre Huenchuyamí y el Maule. Pero el pueblo en sí, pensemos un poco en la geografía de acá. Aquí hay esteros, ya hay agua. Entonces, las aldeas se iban localizando justamente donde había acceso al agua. La historia de Putú es muy, muy antigua, entendiendo principalmente todo lo que fue la llegada de los españoles, este conflicto con los mapuches, donde el río Maule era el límite en algún momento de la guerra entre los españoles y los mapuches. Entonces, claramente desde esos tiempos esta zona debe haber sido muy estratégica en todo lo que fue esta guerra. Así que yo creo que de ahí nace este Putú, que estaba primero en la subida Carrizal y después se instala acá. Y también está cierto antecedente de la iglesia de Talpén, la parroquia, que después fue traída a Putú. Hay un escrito por ahí de que por una plaga de ratones, por las construcciones que en ese tiempo también eran sobre madera. Esas maderas con el tiempo y la humedad se iban deteriorando, de manera que esa iglesia sucumbió por allá del año 1850. Aparentemente era un pueblo que se notaba mucho la pobreza. La gente acomodada eran escasísimas, eran algo de 4 o 5 familias, y los demás gente de la clase media y el resto campesinos netos. Los agricultores, ellos tenían sus cosechas al final de año, veían su rinde del trabajo. Y eso ellos por lo general trabajaban todo el año para cosechar, y cuando obtenían sus cosechas las vendían y obtenían un capital que lo invertían de inmediato para mantener el hogar durante el año siguiente. Sí, para mantener la familia al año siguiente. Entonces ellos invertían en harina, en azúcar, en aceite, en los alimentos básicos para sustentar la familia. Lo principal era todo lo que tenía que ver con la lenteja, y el pago a los trabajadores en esos tiempos se hacía por ficha en gran parte. Y además tengo entendido que habían algunos medieros donde vivían en partes del campo. No sé bien cómo eran los tratos, obviamente no es algo que no manejo, pero era de esa forma, obviamente con leyes laborales muy diferentes. Las construcciones, digamos, ya que fue como dándole forma a esto, fue después del terremoto de 1930, el 29, cuando el terremoto de Talca. Y después de eso, por ahí, se vino a construir, se construyó la posta, se construyó la escuela de madera. Yo creo que ahí ya se dio un orden a las calles, estas calles formadas con punta de diamante, porque hay como un bosquejo de un pueblo, ¿te fijas? Ahora, ¿cuándo se hizo eso? También es muy digno de investigar eso. Era bien rural,
bien rural, también campesino. No se conocía el CIN en ese tiempo, lo único que el edificio que tenía CIN era la posta, la casa de socorro en ese tiempo. Las demás todas eran de techo de teja, calles de tierra, ¿no? Sin vereda. Solamente los primeros años que yo recuerdo existían soleras demarcando veredas, soleras nada más, pero no las rellenaban a veces con ripio que sacaban del mismo estero para que estuvieran más parejas. En general, Putú era un pueblo con muchas construcciones antiguas, de más de 100, 150, 200 años, en sus calles principales, y específicamente en la plaza donde de alguna forma uno tiene vinculación a propósito de la historia familiar. Habían dos grandes casas, una que aún se mantiene, que está bastante terremoteada y que decidimos mantenerla por un tiempo mientras podemos construir algo nuevo, que es la de mi abuelo Silvio del Río Bolo, que él llega de Italia, y esa casa se la compra a la familia Figari, otros italianos que estaban acá en Putú en ese tiempo, por allá en 1900. Y instala este almacén que estaba en Putú, que fue uno de los primeros almacenes o emporios del pueblo, que tenían telas, tenían harinas, tenían todos los insumos necesarios. El señor Terrizano también tuvo un almacén de barrotes, y varios depósitos de vino. Ese existía mucho en ese entonces, depósitos de vino, más que almacenes. Pero habían tiendas que estaban, por ejemplo, don Salomón traía zapatos, traía ese tiempo, traía género, y tenía almacén también. Así que habían algunas cosas que le permitía a la gente comprar para vestirse y andar un poco mejor. Yo creo que Putú ha pasado por diferentes etapas. Yo creo que hace muchos años atrás, probablemente 100 años atrás, Putú tenía una autonomía mayor que la que tiene hoy día. Putú tenía la posta. Yo recuerdo que era chico cuando demolieron una parte grande de madera que había de la posta. Ese era un diseño muy similar al antiguo correo. El antiguo correo también había una presencia muy fuerte del Estado acá en Putú a través de una escuela, del correo, de una posta grande. Yo creo que Putú en ese sentido era más autónomo. Los almacenes que habían podían alimentar por semanas y por meses a la gente de la zona. Nosotros éramos prácticamente nosotros siempre le decíamos la República Independiente, porque el gran tropiezo que tuvimos siempre, desde que yo tengo uso de razón, fue el río Maule, la gran barrera que hubo entre Constitución y Putú, porque solamente podíamos llegar a Constitución en el tiempo mejor del año. O sea, por ejemplo, en la época de primavera y verano es cuando más se podía concurrir a Constitución. En el tiempo de invierno también se viajaba, pero con muchas dificultades, incluso más a caballo que en vehículos prácticamente no se llegaba, y en carreta se podía llegar a Quibolgo, y ahí había que tomar botes para atravesar el río, botes a remo en ese tiempo. Putú tuvo energía, yo desde que tengo uso de razón que tenía energía, pero con un motor petrolero, que era de propiedad de la municipalidad. Y la municipalidad se lo entregó a cargo a mi papá, Rogelio Letelier. Donde está el jardín, ahí estaba instalada la casa de fuerza la llamaban. Y después,
por ahí el año 74, pero llegó ahí un motor que ya ese era perteneciente a la compañía eléctrica de Constitución. Prácticamente se cubrió el pueblo completo. Así que fue un gran adelanto ese motor eléctrico. Y ese trabajaba hasta las 12 de la noche en verano, hasta las 12 de la noche. Y cuando se iba a apagar se daba una señal. Y se daban 5 minutos de espera para que la gente que estaba en otra parte alcanzara a llegar a sus casas. Porque quedaba todas las calles apagadas, los domicilios también quedaban apagados. Se cortaba totalmente la luz. Las procesiones han sido siempre muy importantes, pero si vamos más atrás, vamos a las misiones. Las misiones eran pero un tremendo acontecimiento en estos pueblos chicos. Se venían los sacerdotes, 1 o 2 o 3 a veces, por una semana a hacer misiones. Y resulta que en una misión, por ejemplo, se bautizaban pero una cantidad enorme de niños cada año. O sea, los bautizos se hicieron en pocos años, digamos como en 10 años, se hicieron como todos los bautizos habido por haber. Pero también muchos niños deben haber mucha natalidad en esos años. Entonces, figuran, por ejemplo, en una misión específica, en una capilla, 50 bautizos en un día, 40 otro día, 30. Y así, un sinnúmero, ¿ya? Es un dato, pero muy interesante ese. La función de la iglesia era también civil, porque eran los únicos registros de nacimiento que habían, y de funciones también, y de matrimonio, quedaban registrados en la iglesia antes. Y después ya se separó la iglesia del Estado, y ahí ya pasó a ser parte del Estado la inscripción civil. Y se crearon todos los registros civiles. Y aquí se creó el mismo año que se creó aquí la oficina de registro civil, se creó otra en Toconey y otra en Guayeco. Porque Guayeco dependía de Putú en esos años. Cuando Putú era comuna, cuando Putú dependía del departamento de Curepto. La comuna de Putú se trasladó a Empedrado. Y eso muy poca gente lo sabe. Incluso yo averigüé si efectivamente era realidad que había sido comuna, porque mucha gente dudaba de eso. Y el que me dio una información fidedigna fue don Aquiles González. Él me informó de que su abuelo había sido alcalde de acá de Putú, don Gerardo González. Y después, conversando con otra persona de Constitución, que era de aquí de Putú, pero que ahora está radicada en Constitución, de que ellas incluso conservaban el timbre de la alcaldía de aquel tiempo. Pero no, ahora los chavianos lo perdieron, no tenemos, pero ellos lo mantuvieron por mucho tiempo guardado. Estos fueron testimonios que me dieron a mí de que efectivamente fue comuna Putú.